Hola chicos de YouTube, yo soy Uriel y les vengo a traer este juego que me está viciando mucho. Se llama Headball. Es para que vean qué pasó. Es para que vean si gusta y nada, se me cambió. A ver, a ver, ya me cambió. Bueno, vamos a esperar a que se abra. Ahí se está abriendo. Ahí está conectando con el servidor. Toca ahora jugar iniciando sesión. Ya vamos a darle a girar y vamos a girar en ruleta. Yo quiero este premio, los diamantes, pero más todavía quiero ahí se empieza a girar. Quiero los 18 diamantes. No me va a pasar. Me va a pasar la, la habilidad especial. Una mierda, pero ahí tenemos. Para después no ir gastando monedas. Que nos dan, que nos dan, que nos dan. La actividad de congelar me gusta. Yo siempre lo uso. Hora girar gratis, claro. Se está cargando. Carga. Bueno, estos son anuncios, así que putos anuncios. Vamos a cerrar. Y nada para girar otra vez. Acá hay 14 llamadas. Esta mierda, pero bueno. Vamos a girarla. Nos dan la gorra. Yo quería más las 60.000 monedas, pero putos de mierda. No me dieron las 60.000 monedas. Un casco que me gusta. No sé cuándo valdría. A ver. Voy a fijar. Voy a correr el Moisem. Voy a ver. Tienda nuevo. Acá en gorras hay una cosa nueva. Que sería 50.000 monedas, no 25.000 monedas. Que sería una cantidad de 991 monedas. Claro, ¿no? Sí, no, no. Pero vamos a utilizarlo porque me gusta. Vamos a utilizarlo. Voy a vender este. Lo vendo así.
vendemos. Vamos a utilizar este. Vamos a vender este que nos dieron. Vender sí. Y vamos a comprar este negro para que nos combine. Taca, ahí está. Y ahora vamos a ir a acá al bolito de las monedas y nos vamos a gastar los diamantes en 15.000 de oro. Nos llega la cifra de 81.000 de oro. Muy bien. Y ahora a lo que venimos, ¿no? Les quiero mostrar un partido de estos que juego yo. Bueno, vamos a jugar. Voy a jugar en principiante porque no soy muy bueno, digamos. Este viene de perder. Bueno, está. Vamos a elegir todo esto. Todo lo que tengo seleccionado es lo mejor que te puedes elegir en todo el juego. Si ven que me da un poco tildado, es porque cuando grabo me tilda un toque. Pero nada, he intentado un montón de episodios. Los intenté grabar con cámara, con otras cosas, pero no se pudo dar porque se me tildaba mucho. Entonces no, ni gana entonces. Vamos a ganarlo, vamos a saber dónde está. Vamos a patearle allá. Allá. Bueno, bien. Vamos a con Jorgito. Se pone Jorgito mejor. Con Jorgito vamos a ir ganando un toque. Si al juego lo tienen instalado, a ver, para que no juguemos un partido. Yo siempre estoy conectado, bueno, casi siempre, cuando no tengo internet, casi nunca estoy conectado, ya que hay una opción para jugar desconectado, pero no me termina de convencer. Me falta jugar más así online y juego contra oponentes para aprender a jugar y aprender un poco más a jugar de lo que yo sé, ¿entienden? O sea, yo no sé mucho del juego y jugando con gente veo cómo juegan y ya me voy coso. Yo soy número 31 de Argentina, creo. Me parece que sí. No, número 31.000 de Argentina. A ver, vamos a ver. Vamos a salir. Ranking de la temporada. No creo que sea 31.000, pero ranking de la temporada. Sí, 31.000. 31.000. Soy ranking de la temporada, soy 31.354. Y ranking mundial soy 105.781. Ranking mundial, o sea, estoy entre los 100.000 del ranking mundial. Yo con esto me parece que me gano 20.000 monedas.
No, me gano 20 diamantes. Si supero los de 20.000, no sé cuánto me gano. A ver, me voy a fijar. Temporada. Recompensas. Está cargando. Si supero los 10.000 y estoy entre el 2001 y entre el 1001 me dan 40 diamantes. 200.000 monedas. Yo, estando ya en el... Yo tengo 40 diamantes, ya estoy feliz, te digo. Pero no sé. Bueno. Hasta acá dejamos el video. Voy a subirlo a YouTube de poco. Y quiero ver si ustedes le dan muchos likes. No, creo que tiene muchas visitas u otro. Y me dicen ustedes en los comentarios que quieren que juegue. Porque acá hay salas especiales. Tenés las salas especiales. Y acá tenés. Y acá tenés artículo aleatorio, bola de fuego, arena, no se permiten superpoderes, caos o club de lucha. En el club de lucha, cuando estás cerca de tu oponente, o sea, estás pegado, le pegan el de pegarle a la pelota y se va poniendo morado, tipo se va poniendo robito. Acá tenés caos, que algo aleatorio sucede con cada pitido. Arena, no se permiten superpoderes. Bola de fuego, cada disparo es increíble. O sea, con la bola de fuego que no se la mostré. Y artículo aleatorio, un artículo aleatorio con cada habilidad. Esto es todo. Si les gustó, pongan like. Y si llega a 5 visitas, subo otro. Nos vemos. Chao, chao. Hasta cuando suba el video, ¿no?